Hasta que el pecado los separó. Amados hermanos, durante mi ministerio pastoral aquí en la ciudad de Nueva York, he tenido el privilegio de oficiar docenas de ceremonias nupciales, declarándoles marido y mujer. Y en esa ceremonia, usualmente les exhorto a que el matrimonio es el pacto del compañerismo, como he reiterado muchas veces, basándome en Proverbios capítulo 2, versículo 15 y Malaquías 2:15. Y les digo que Dios lo instituyó para toda la vida. No obstante, la experiencia de la vida y las estadísticas sobre el divorcio demuestran con mucha elocuencia que esta promesa de fidelidad conyugal son palabras que el viento se lleva rápidamente. Los creyentes que supuestamente conocemos los principios de la palabra sobre la solemnidad del pacto matrimonial, también nosotros los cristianos nos divorciamos. El pecado está entrelazado en la raíz de todo divorcio. La raíz de todo divorcio es el pecado, pero no todo divorcio es pecaminoso, permítame. Cuando una persona, por ejemplo, una mujer se divorcia de su marido, la raíz fue su adulterio, pero ella no peca si ella se divorcia de él porque la palabra así lo instruye. Entonces, ¿qué podemos decir? De mi parte, yo no soy un experto en la materia, pero después de estar casado por 25 años y haber enviudado y haber experimentado la vida conyugal, ¿verdad?, con la vida de Cristo en ese amor, creo que tengo algunas ideas sobre el matrimonio, por qué los matrimonios fracasan. Número uno, los creyentes tenemos ideas del mundo, de la fantasía. Algunos fracasan en el matrimonio porque en esta tumultuosa expedición, porque eso es lo que es tumultuosa, llegan al matrimonio con conceptos muy equivocados sobre el matrimonio. Todo lo basan en la emoción, el romance, y cuando finalmente bajan de esa nube de euforia emocional, comienzan los conflictos. Los espejuelos oscuros de Hollywood tienen que ser removidos antes de entrar en el matrimonio. Así es que eso es parte del problema. Segundo, muchos creyentes tienen una idea muy distorsionada de lo que es bíblicamente definido como el amor conyugal, que yo lo defino como una entrega desinteresada, sin reserva, al objeto de nuestro amor. La Biblia, amados, define el amar como dar. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es imposible amar sin desprendernos de algo, de nuestro tiempo, de nuestras posesiones. En otras palabras, es un darnos continuamente por aquella persona a quien nosotros amamos. Número 3, muchos creen que una vez casado, una vez se casan, entran al pacto matrimonial, que podemos dejar de amarnos. Bíblicamente hablando, no encuentro evidencia, todo lo contrario. La Biblia habla en Tito 2:3, que habla y dice que las mujeres, las ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos. Note usted eso, cómo amar, cómo amar. Entonces ahí se enseña claramente que es posible aprender a amar. Y esa es la orden de Dios para con los hombres. Los hombres somos instruidos a amar a nuestras mujeres y las mujeres son instruidas a
¿A qué? A sujetarse. Yo digo y reitero constantemente que una mujer no tiene problema en sujetarse a su esposo. Cuando ese hombre se da, se entrega desinteresadamente por ella, la ama y lo demuestra de docenas de maneras. Número 4, otros entran al matrimonio con engaño. De labios prometen ser fieles. Conocí a una mujer que decía que era creyente desde la edad de 15 años. Ella se casó y le habló del divorcio a su marido por primera vez un mes después de haberse casado. La vi en el altar decirle a su marido sí, a todas las afirmaciones que el pastor que oficiaba la ceremonia nupcial decía sí, sí. Y decía también que su matrimonio era hasta que la muerte los separe. Unos años después, a pesar de grandes consejerías que se le dio a esta mujer, ella determinó abandonar a su marido. Lo increíble de todo esto es que sin ninguna base bíblica, absolutamente nada. Así es que podemos ver cómo el pecado está a la raíz de todo divorcio. Otra razón por la cómo el pecado contribuye o es el factor determinante en los divorcios es que creer que son creyentes genuinos. En otras palabras, que casarse con una persona, usted cree que es un creyente genuino y luego descubre que en realidad es un hijo del diablo, un inconverso, y por no discernir, porque le diga que tiene Biblia, que va a la iglesia, en eso han caído docenas de personas. Una persona inconversa, ¿verdad? Como digo, siempre que tenemos un Jonás en el bote, habrá tempestades. Y ahí comienzan los conflictos, porque él o ella no discernió que ese hombre, esa mujer, no era un genuino creyente. Así que alerta, alerta, joven. Tú que estás contemplando el matrimonio, viuda, divorciado, etcétera. Alerta, alerta, discierne, por favor. Vamos a discernir verdaderamente si esa persona tiene la característica de ser una hija o un hijo de Dios. Otra cosa es que no se busca consejería prematrimonial con el fin de poner por lo claro todas las cosas. Personalmente, nosotros invertimos mucho tiempo antes de casarnos. La casa que vamos a comprar, el apartamento, dónde nos vamos a vivir, si vamos a tener hijos, la escuela, etcétera. Invertimos tanto tiempo, ¿verdad? Y nadie se pregunta invertir tiempo en esa relación antes de que esa relación verdaderamente se concrete en el altar. Entonces es importante buscar consejería prematrimonial. En la iglesia mi práctica es ofrecerle consejería prematrimonial 6 o 8 sesiones completamente gratis, naturalmente, a toda persona que se piensa casar para ayudarle. Le hablo de la comunicación, le hablo de los hijos, le hablo de la sexualidad, le hablamos principalmente del pacto del compañerismo, le hablamos, bueno, de esos temas que son de gran relevancia al matrimonio. Otro, número 7, es que la idea que tenemos todos de que el matrimonio es para ser felices y no es visto con el fin de que sea el reflejo de Cristo y su iglesia. En otras palabras, somos muy egoístas en el matrimonio, pensamos en nosotros. Recuerde, muy amado hermano, que Dios instruyó el matrimonio para su gloria con sus fines. ¿Y cuál es el fin? El matrimonio, y cada matrimonio ha de ser un reflejo entre Cristo y la iglesia. Entonces Pablo dice que grande es ese misterio. Mas yo hablo de esto con relación, ¿recuerdan? Efesios 5:30 me parece. Yo hablo sobre esto, sobre Cristo y la iglesia. Entonces, hasta que el pecado los separe, ¿verdad? Yo lo expreso de esa manera,
que para muchos el matrimonio es en realidad hasta que el pecado los separe. Así es que les pido que consideremos estas cosas y que Dios nos dé sabiduría y nos ampare a todos.